Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Bien, buenas noches, buenos días. Lo más absurdo sería que Tayana no nos haya escuchado cada vez que decimos, desde que comenzó este año, que queríamos tener este encuentro contigo para muchos temas, para muchas experiencias de fin de año, de principio, pero ya pronto hablaremos de Semana Santa, Tayana, porque el año va rápido, pero por fin podemos tener este encuentro, aunque siempre presente aquí y valorando las participaciones en Ready para exportar. Esta semana ha sido difícil aquí en el país, eso es un guiño para las personas que nos ven fuera, porque hemos tenido contradicción en torno a la vacunación y si ya estamos libres de COVID, si vamos a seguir la vida loca, pero también nos exigen el carnet con las 3 dosis. Entonces, es un momento como de incertidumbre, además de ciertos asuntos políticos, coyunturales, que han puesto al presidente y a su proyecto un poquito contra la pared, aunque él tiene una excelente estrategia de comunicación y sabe salir de los apuros. Nos referimos a todos los rumores que había en relación a que si sube o si baja el combustible y naturalmente fideicomiso. Punta Catalina, si se buscan las redes, ha sido el primer lugar de la discusión, porque no nos vamos a referir a las mascotas, porque eso ya debe ser tema para otro tipo de enfoque. Pero como siempre, Dayana, saludando a todos nuestros patrocinadores, a todas las personas que están aquí con nosotros desde 1998. De mi parte, lamentar una vez más la partida de dos amigos muy cercanos, muy queridos, como don Mario Rivadulla, que además era parte de este canal y de todo el consorcio y el corazón de la familia López y de nosotros como programa y todo este equipo de aquí de AME y de las empresas de los López. Don Mario fue una persona muy cercana, muy querida, muy respetada y bueno, naturalmente Orlando Gil, un amigo de siempre, un hombre caracterizado por su solidaridad, su lealtad y lo que nos está haciendo falta, Dayana Mora Ramis, un periodista con una capacidad para el análisis político como pocos van quedando en el país. Y no te voy a meter en el mismo carrusel de personas que tenemos muchos años, pero yo noto que hay falta mucha garra y mucha objetividad en los análisis periodísticos en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con el análisis político, que tú digas, a Tayana, ¿quién le paga? Eso se va diluyendo. Hay un pendiente comercial y afectivo que yo tengo y tienes tú, que es siempre reconocer el respaldo de nuestras amigas y nuestros amigos de Curazao, de Curinde. Cada vez que vemos esa publicidad, yo siempre te digo, Tayana, tenemos que explicarle al público de qué se trata y cómo se hace. Eso tú sabes que aquí se entusiasmaron mucho los muchachos porque yo le ofrecí un viaje, que yo dije, doña Tayana nos va a llevar a todos a Curazao. Y ya ellos estaban haciendo, sobre todo es Merlin Rosario, tú sabes. Entonces la tuvimos como invitada, pero ahora yo quiero que le recordemos al público dominicano en este momento de boom de exportaciones y de necesidad de contactos internacionales en la región. Les recordemos que Curazao está ahí, que su zona franca ofrece de todo y que Curinde está a la vanguardia. Sí, definitivamente nos perdimos la celebración que iba a ser Curinde. La pandemia evitó que celebrara su aniversario por lo alto en el 2020. Pero sí, como tú dices, Carmen, han seguido funcionando.
A veces cuando le hablamos a la gente de zona franca, tenemos la idea de nuestras zonas francas, que son unas zonas francas de manufactura sobre todo, aunque ahora cada vez también tenemos servicios, pero sobre todo de manufactura. En el área, en Curazao, las zonas francas son de distribución. También hay un poco de manufactura, también hay un poco de servicios financieros y otro tipo de servicios, pero el principal fuerte es la distribución. Y es una oportunidad para que estratégicamente nos pongamos en todo el Caribe Sur a través de Curazao. Ahora mismo está de moda hablar de las cadenas de suministros, de la logística, y esa es una de las ventajas de poderse anclar, ¿no? En un sitio como las zonas francas, que tiene 3 parques y ahora va a abrir un cuarto parque, que ya nos había dicho Jacqueline Jensen, su directora, de que eso se contemplaba para este año. Y también tiene la opción de online, que de nuevo la digitalización, la pandemia nos ha empujado hacia la digitalización y tenemos que tener una presencia online, pero no es simplemente poner una página web. Si tú no tienes la logística para que la gente tenga en su mano tan rápido como tiene algo que compra en Amazon. La gente está dispuesta a esperar un poquito más, pero no mucho más. Quiere tener rápidamente lo que compra. Entonces necesitamos tener una logística para que esas cosas le lleguen a nuestros consumidores y a los otros negocios, en el caso de cuando vendemos a otros negocios. Sabemos que el Caribe a veces no tiene los grandes volúmenes, entonces, por eso necesitamos esa estrategia de distribución que brinda la zona franca de Curazao, que no tiene grandes volúmenes por pedido, pero que sumando los tipos de pedidos y la cantidad de negocios que te pueden pedir, pues sí pueden ser exportaciones significativas, sobre todo para las MIPYMES dominicanas. Yo sé que es muy difícil para una persona que entrevista como tú ser entrevistado. Pero como estas son conversaciones de trabajo, de complicidad, pero no sé si todavía, yo haciendo un recuento de todas las personas que han pasado durante todos estos años por Ready para exportar, que por cierto hoy tienes una participación muy importante, muy interesante. No sé si ya tienes el entusiasmo correspondiente y sé que eres muy cauta para eso, de los lazos establecidos en la región. Si ya nosotros, sobre todo con todos los cambios ahora en esa área aquí, ese interés de establecer y restablecer relaciones que posiblemente se habían entibiado, no sé si ya tu entusiasmo está más alto, medio o sigue igual. Bueno, mira, en términos de la realidad de mercado, el mercado del Caribe bajó muy poco en el 2020, cuando otros mercados bajaron drásticamente, y creció, según los datos que nos dio ProDominicana, en el 2021. Por lo tanto, es un mercado bastante resiliente y un mercado que está ahí. No ha sido aprovechado todo lo que podemos aprovechar, pero porque, por ejemplo, a Curazao le vendemos 36 millones y Curazao importa 2.000 millones. Entonces, el espacio para crecer es bastante alto. Y así, si vemos las estadísticas de los otros países, tenemos mucho por crecer en bienes como en servicios. Vemos que las islas Turca y Caicos compran servicios médicos por 40 millones y nosotros le vendemos 8. O sea, que donde quiera que tú lo mires, hay oportunidades para que nosotros crecer. En términos de políticas públicas, el Caribe no ha sido una prioridad. Esperamos, han dicho las autoridades, tanto en Cancillería como en otros lugares, que sí lo va a hacer. Así que estamos esperando todavía esa prioridad. Lo cierto es que los embajadores sí han estado activos. Hemos tenido algunos embajadores también que hemos entrevistado en Ready para Exportar, el embajador de Trinidad, que ahora ha sido nombrado concurrente para Surinam y para otros países. O sea que por lo menos nos estamos moviendo a nivel de representación, de tener una presencia un poquito más cercana con el Caribe, afuera de Trinidad y Jamaica, donde ya siempre teníamos embajada. Tú has sido una creyente en las industrias creativas. Creyente y creativa, bueno, pero vale,
tienes fe en el desarrollo de las industrias creativas y del beneficio, no de la filantropía creativa. Incluso una de estas semanas, para la temporalidad del programa, tuviste un invitado muy especial hablando sobre eso. Sé que hoy también tendrás ese tema en agenda. Muchos pueden pensar que nuestros países no deben perder tiempo en eso y le dan vuelta, así como se habla de reformas y de cambios en el país, le dan vuelta al café, al cacao, al ron, a la playa y al sol, un poco pensar al tabaco, un poco diciendo, no, nosotros no podemos, nosotros no tenemos ni el insumo ni el talento. Como si tú no estuvieras entrevistando a ninguno de los que profesan la fe en esas industrias creativas. Incluso hablábamos en otro programa de que ya hay números de lo que representan esas industrias creativas. ¿Tú crees que ya llegó el momento y que ya no debe ser ni prejuicio ni tabú hablar de la necesidad de fomentar las industrias creativas en la región? Bueno, yo creo que hay todo un consenso de que a nivel por lo menos de los organismos internacionales, de economistas, de lo que eso puede representar, lo que representa y puede representar para América Latina y el Caribe, que se ha quedado tal vez un poco rezagada, porque si tú ves economía como las europeas, como en Alemania, cuando tú ves las estadísticas, las industrias creativas aportan al PIB de Alemania casi lo mismo que la industria química y que la automotriz. Entonces, cuando tú ves realmente eso, tú te das cuenta que el poder económico de las industrias creativas, igual en Inglaterra y en Francia, son de los principales 3 sectores que aportan al PIB de esa economía. En México es el 5º sector que aporta a la economía. En Brasil, entonces, no estamos hablando de apoyar, porque aquí lo que todavía estamos hablando de las industrias culturales, como dame un patrocinio, y todavía estamos en esa mentalidad. Entonces, yo pienso que en vez de darle 100 millones a los artistas, debería apoyárselo para que tengan el ecosistema, para que esos artistas puedan promoverse y generar sus propios ingresos, facilitarle los negocios. Mientras más apostemos a industrias, pero como facilitadores de esas industrias para que ellos mismos, para darle la capacidad de que puedan cobrar todo lo que generan, o sea, todo lo que esas industrias necesitan para desarrollarse adecuadamente. ¿Quién tiene que entender eso, Dayana? Aparte, bueno, el sector privado y de manera individual, eso pasa con los derechos de autor también. De manera individual tenemos artistas dominicanos de varias generaciones que entendieron la importancia y buscaron la manera de reivindicar las ganancias por sus creaciones o debido a sus creaciones. Pero en el aspecto público, ¿quién tiene que entenderlo? Yo escuché a alguien en días pasados y prometí que te iba a sugerir el nombre de un artista joven, un empresario joven de la música, que él dice que no, que el Estado no tiene que auspiciar eso, que son los artistas, los creativos, no solo artistas, la industria creativa tiene que ver cine, pero bueno, baile, todo lo que sea, a propósito del pasado día del folclore, pero tú con el contacto que tienes con ese sector, ¿quién debe encargarse, proveer el camino adecuado? Por eso yo pienso que el Estado tiene que ser facilitador, pero tiene que ser el sector privado. Por ejemplo, el modelo de la ley de cine. El Estado estableció la ley de cine y los mecanismos para implementar los incentivos de la ley de cine, pero todo lo demás, o gran parte de todo lo demás, lo ha hecho el sector privado. Lo que tú tienes que ponerle al sector privado son las condiciones. Por ejemplo, el Estado para los músicos debería establecerse las facilidades para que se pueda cobrar lo que genera esa música realmente y lo que dice la ley, que se debe cobrar. O sea, los restaurantes tienen que pagar, los casinos tienen que pagar, todo el que use música tiene que pagar por ese derecho. Entonces, tú tienes que facilitar, porque entonces tú estás
tu música se está escuchando, pero tú no estás percibiendo el beneficio de eso. Entonces, eso sí, proteger la propiedad intelectual, que se generen los ingresos, o sea, que se cumpla la ley. Eso sí tiene que hacer los estados y facilitar, claro, todo está conectado. Un lugar donde se hagan buenos eventos culturales, un lugar atractivo para que vengan los turistas, un lugar donde se faciliten el acceso a todo esto, es importante. Entonces, hay que poner las reglas de juego y facilitarlo. Y luego el sector privado que haga lo demás. Voy a abusar de tu presencia hoy aquí para, para no permitir que te vayas. Ahora tenemos que hacer una pausa que nos pide el estudio. Y a propósito de un aniversario más de la ocupación de Haití en esta parte del territorio, tenemos un corto de Manuel Núñez explicando el origen, las causas, las consecuencias de la misma. Y ahí debemos comentar algo que ocurrió o que está ocurriendo con la postergación de la ley de migración. Y cuando hablamos de migración, tú sabes, Dayana, que de alguna manera nos estamos refiriendo a un tipo de persona. Pero vamos a hacer una pausa para regresar con ese tema. ¿Cuál fue la salida que buscaron los dominicanos para sobrevivir a una situación que implicaba el desconocimiento de su cultura y que había, digamos, una propuesta por parte de los haitianos de anular a la República Dominicana, de anular su lengua, de anular su educación, de anular el sistema de instrucción, de anular incluso su población, porque hubo un proyecto, el proyecto de J. Granville, de importar población negra de los Estados Unidos. Ese proyecto comenzó con Samaná y Puerto Plata. Trajeron más de 6.000 negros estadounidenses y el objetivo de Guayer era sacar la mayor cantidad de población blanca de la parte española de la isla, desconocerla, esa población que muchos historiadores, entre comillas, progresistas, llaman la oligarquía, ¿no? y sobre la cual vierten una enorme cantidad de desprecio. Fueron llamados en Cuba y en Venezuela los civilizadores, porque muchos de ellos fueron punteros en la educación, como es el caso de los Guridi, de los Del Monte, de los Pichardo, de los Foxá, de Javier Villarrutia, que emigró a México y fue el creador de periódicos en México y en Guatemala, de Núñez de Cáceres, que fue rector de Tamaulipas y fue uno de los grandes hombres de esa demarcación mexicana. Es decir, la emigración dominicana que emigró, que salió del país tras la invasión de Guayer, realmente muestra que eran las personas de mayor capacidad y el país tuvo que desenvolverse con los elementos de menor cultura y al mismo tiempo no hubo ninguna reproducción de aliento cultural porque los haitianos cerraron la universidad y cerraron todas las escuelas. El propio padre de la patria tuvo que formarse en escuelas particulares, con Gaspar Hernández, con Francisco Moscoso, con el profesor Aybar y otros. Sin embargo, cuando hablamos de todo esto, tenemos también que referirnos a la forma heroica en que el pueblo dominicano enfrentó este asunto. En 1843, cuando los dominicanos, dirigidos por Duarte, se alían a los conspiradores en contra de Boyer para derribar la dictadura de 25 años de Boyer, en ese año los haitianos que toman el poder, Charles Herard Ené, se dan cuenta de que los dominicanos tienen un proyecto que va mucho más allá del mero derribo de la dictadura de Boyer y comienza una persecución feroz. Y ahí empieza, en cierto modo, a despuntar nuestra independencia. El 16 de enero de 1844 se lanza el primer memorial de agravios en el cual los dominicanos le expresan enviándole el manifiesto al presidente Charles Herard que están dispuestos a morir por su independencia. Pero esa independencia era poco menos que imposible. Esa independencia tenía grandes dificultades porque había tres factores que conspiraban contra ella. El factor demográfico.
Haití tenía una población de 800.000 habitantes y nosotros apenas rebasábamos las 240.000 almas. El factor militar, Haití tenía 50.000 soldados. Nuestros soldados en los campos de batalla nunca superaron la cantidad de 10.000 a 8.000 personas en el combate. Y Haití tenía además todos los pertrechos que tras su paso por la isla dejaron las tropas napoleónicas. Y tenía además una superioridad económica, tenía una economía 13 veces mayor que la dominicana. Esos tres factores hicieron que el liderazgo que enfrentó esa dominación haitiana se dividiera en dos bandos. En un bando se creía que la única forma de poder dar una solución al problema era mediante la anexión a una potencia extranjera, mediante la cesión de territorio o mediante un protectorado de una potencia extranjera que nos pusiera buen recaudo de la ambición haitiana. Y en otro bando surgió la idea de la independencia pura y simple. Es el bando que representa Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Los dos bandos en algún momento entraron en contradicción. Después de 18 años de guerra plena de la Primera República y de 12 años de guerra con Haití, el bando anexionista, el bando de aquellos que creían que no podíamos vencer ni tampoco poder solventar las ambiciones haitianas porque eran mucho más población que nosotros, eran mucho más grandes económicamente, es decir, de mucho mayor dimensión su economía, y tenían 50.000 soldados bajo armas, es decir, en una proporción de 5 contra 1, pues evidentemente todo eso hizo que ese bando, aún estando independiente en la Primera República, anexionara a la República, tratando de encontrar la seguridad en el mando extranjero de nuestra continuidad histórica. La República fue restaurada en 1865 y se demostró que el bando independentista encabezado por Juan Pablo Duarte fue el bando que ha decidido la formación del Estado Dominicano. Por eso Duarte es el padre de la patria, aunque no pudo disfrutar de la gloria de la libertad del pueblo dominicano. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Dayana, y tal como te decía, aquí hay una ley de migración que yo creo que le tenemos más miedo. ¿Será verdad que, bueno, el diablo le tiene miedo a la cruz? Sí. Y esta vez, en esta ocasión, nos ha sorprendido que la Dirección de Migración decidió ofrecer o proveer algo que, como yo te comentaba en una reunión que tuvimos anterior, cuando se promulgó aquella ley, yo nunca estuve convencida de la utilidad de lo que se llama el carnet de habitante fronterizo, por muchas razones. De entrada puede lucir de inmediato el prejuicio que el 99.9% de dominicanos tenemos con la situación del otro lado, pero como yo te expliqué, es por otras razones. Pero ¿qué tú piensas con tu experiencia internacional y tu experiencia con el otro lado? Si este intento, ¿por qué se ha frenado? Siempre decimos que la comunidad internacional nos está vigilando. Mientras nos vigila, mientras Haití tiene una situación de absoluta inseguridad, la frontera no tiene quien le escriba realmente. Y preguntan bueno, la ley prevé
un carné para la persona que entra y sale, el haitiano o la haitiana que entra a los mercados de la frontera. Entonces comenzaron a proveer esos carnets conforme a lo que dice la ley de migración, pero hubo protestas y el director de migración de inmediato dijo, bueno, es un plan piloto y lo vamos a suspender hasta que se regularice la situación en Haití. No entiendo, las leyes no se detienen por plan piloto, y si vamos a esperar que se resuelva la situación en Haití, entonces el problema no habrá carne. Pero queremos saber tu opinión. Bueno, mi punto de vista más bien es la parte comercial. Yo he visitado, por ejemplo, el mercado de Dajabón. De hecho, me tocó una vez cruzar la frontera por ahí, porque venía de un trabajo en el norte de Haití. Y yo pensaba que iba a bajarme con mi maletica en la frontera y pasar la frontera a pie, porque venía en un automóvil con una colega de Haití y el chofer, que era haitiano, y que no iban a dejar ahí. Y el chofer dijo no. Y nosotros entramos hasta el centro de Dajabón, nos dejaron ahí y ellos volvieron a Haití sin ningún inconveniente. Y también he visto cómo cuando se abren las puertas del mercado de Dajabón, entra todo el mundo y no hay forma a veces de saber quién entró, quién no entró. A lo sumo hay una mascota en la oficina del mercado donde se va a anotar, sobre todo para llevar los controles de a quién le toca la esquina esta, porque todo es un poco así, ¿no? Excepto las mesas que ya están establecidas, lo que se pone en los patios del mercado, pues obviamente es un control de este señor, tiene toda la semana viniendo aquí, pues le toca esa esquina. Y así. Y entonces se le anota el nombre y esta es la esquina de fulano y cuánto te vendió, y eso es más o menos el control que se lleva. Entonces, saber quiénes son esa gente anónima que entra y que sale, yo le veo un valor si se tuviesen los controles del lugar, de tu saber. Entraron 200 y estos son los 200, aunque tengamos el tema de quién, si le vamos a pedir acta de nacimiento y no tienen acta de nacimiento, bueno, independientemente, porque eso que anotamos, ese nombre que anotamos en la mascota, digamos que es el nombre de la persona, lo conocemos por ese nombre. Entonces, bueno, entraron 200, se fueron 200. Entiendo que eso es lo que se trata de llevar control con esta identificación. Algunos de los negocios de dominicanos en Dajabón nos dicen que precisamente por el tema de la limitación del espacio del mercado, hay clientes haitianos que ellos pudieran tener, por ejemplo, que tienen dinero para venir a pagar un servicio médico, un dentista o quién sabe, lo que sea, que no lo tienen en Juana Méndez ni en los pueblos por ahí, y que se están perdiendo de ese negocio porque no le permiten a esa persona que, por ejemplo, vaya al médico ahí. Entonces, bueno, hay temas prácticos, hay temas, la vida de la frontera, como una vez entrevisté al síndico de ese entonces, de Dajabón, decía, pero es que lo que pasa en la capital y lo que pasa aquí es otra cosa. Aquí a cada rato yo llamo al síndico de Juana Méndez y nos ponemos de acuerdo y resolvemos los problemas. O sea, todo eso a veces que lo que pasa, los discursos de las redes y los discursos de la vida práctica, hay que vivirla de otra manera. Entonces, en ese sentido y en esa perspectiva, yo entiendo la lógica de tratar de ver qué es la lógica en otros sitios de frontera, donde se hace eso porque las personas se van. O sea, real y efectivamente vienen, compran y se van. Y realmente han transformado. En el caso de Dajabón, no conozco los otros pueblos tanto, pero la experiencia de Dajabón han transformado un pueblo. En la parte dominicana, estoy hablando de la parte dominicana. Entonces, algo de orden, algo de control un poquito más avanzado con una mascota, yo creo que es positivo. Ahora, todas las de intríngulis, de que si es legal o no es legal, de cómo
del control, ya esa parte pues no puedo opinar. Tú mencionas Dajabón, esta misma situación, te puedo mencionar otro punto, Jimaní, y uno mismo se sorprende, ahí está esa sensación o esa necesidad de seguridad que tenemos los ciudadanos. Tú quieres que alguien te diga para dónde va, como dicen los especialistas, los psicólogos, las psicólogas, que los niños necesitan y las niñas algo que los frene. En Jimaní es absolutamente, el paso es franco. El asunto es que la fragilidad del carnet, lo digo desde que se promulgó la ley, es que yo te digo el nombre, como te comentaba en esa reunión, yo me llamo María Montés, y el de la mascota lo digita ahora y me da el carnet y dice que yo soy María Montés, porque de allá no traen ningún documento que avale la identidad. Entonces, de ese porcentaje que, como muy bien dices, entra y sale cada día, habrá un porcentaje que va a venir para el Cibao o para la capital o para el sur, y la posibilidad de control es casi imposible. No me gusta además el término de habitante fronterizo, es una categoría, y además los de este lado también pueden convertirse en habitantes fronterizos. Eso además quita todo aquello de regularizar a quien nazca de este lado o no nazca de este lado. Pero hay un punto, porque si hablamos de toda la situación dominico-haitiana, tú sabes que ese es uno de los temas favoritos. Dicen que aquí es deporte y política, pero el tema dominico-haitiano es uno de los que va en el ranking. Y hablando de la falta de discurso, es uno de los temas que difícilmente se pueda hablar sin apasionamientos y realmente no desde el raciocinio y no desde la emoción. Exacto. Entonces, cuando luego del magnicidio, a mí me sorprendió la actitud oficial en relación con el caso, y hubo un hecho inédito. No lo recuerdo ni en la época de los golpes de Estado, y fue que el presidente de la República llamó a toda la clase, a los representantes de la clase política a Palacio para hablar de la situación en Haití, y tú sabes que esa es una fórmula imbatible, a unirnos en procura de la defensa de la soberanía y del nacionalismo, porque venían las hordas de los antisociales haitianos y de barbecue, todo aquello. Después eso bajó, el presidente hizo unos discursos muy valientes y contundentes en foros internacionales, y la reunión con Panamá, con los presidentes de Panamá, de Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero entonces, esta iniciativa, que es lo que dice la ley, hemos visto que se ha frenado. Entonces, las preguntas ahora, Dayana, y a las personas que le proveyeron el carnet, ya tienen una situación distinta a los que no pudieron adquirirlo porque se suspendió. ¿Cómo van a seguir entrando y saliendo? Y todo esto súmalo a aquello que nos dijeron, ese término que se utiliza mucho, de que la frontera está blindada y que hay drones, tanques, ametralladoras, helicópteros. Entonces, es una serie de contradicciones en el mismo discurso y en la realidad, que mejor es asumir que la frontera es porosa, que a los militares le pagan, que a los cónsules le pagan, porque ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que ha faltado más explicación. Yo vi alguien de la OIM hablar un poco de la Organización de Migraciones sobre eso, pero realmente porque ¿qué te da, qué derechos te da o qué no te da tener eso? ¿Qué significa eso en términos legales para la persona? Hasta donde yo sé, simplemente es una identificación para entrar y salir, para que en teoría el país tenga una información de las veces que esa persona entra y sale del país. Pero no te permite, es un tránsito, es un permiso de tránsito por un tiempo, menos de un día, ¿no? Tú tienes que volver ese mismo día. Entonces,
qué significa, qué no significa, qué tener una identificación, qué derecho te da. Te va a dar más derechos del que ya tienen en el sentido de que ya entran, ya están en ese mercado, por ejemplo, en los mercados binacionales, ya entran a comprar. Si están identificados, ¿tienen más derechos de ese o no tienen más derechos de ese? O sea, ¿qué va con eso? ¿Va a salir más allá del mercado o no puede salir más allá del mercado? Entonces, o no va a poder salir más de lo que ya lo hace ahora, porque, o sea, ahora si existe la porosidad, pues la existe. Entonces, si ya, o existe la persona a la que yo le pago para que me deje salir, Ujú. sea, pues existe. Entonces, lo que lo veo es que eso no le añade nada. Eso, desde mi punto de vista, me puede faltar información y creo que ha faltado eso, que se informe qué derechos le da y qué no le da, porque yo entiendo que no le da ningún derecho, no es una cédula de libertad. No. Y eso hace que volvamos a lugares comunes en la discusión eterna. Y cuando tú mencionas lo de Dajabón, yo te decía lo de Jimaní, lo de otros puntos que he tenido oportunidad constante de visitar por razones de trabajo, por razones de interés. Es otra realidad en la frontera que la que tenemos aquí en el distrito. Y dije el distrito específicamente. También en Santiago hay otra realidad, en La Vega, en los campos de siembra de cacao, de café. Y hasta que no se conozca eso, no se va a poder hacer nada positivo, habida cuenta de la situación de caos, de inseguridad, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis política que existe del otro lado, porque de repente un día negamos lo que hay allá y queremos regularizar algo que es como todo tan fantástico, y ojalá, Taya, que las autoridades con esa carga específica del conocimiento de la frontera conozcan bien lo que está pasando, porque no hay interlocutor con Haití, ni interlocutora, tú sabes. Entonces, es muy difícil la situación. Pero suspendieron la expedición de esos carnets de habitantes fronterizos, que reitero, no me gusta. Tenemos que hacer otra pausa y te voy casi a combinar, a quedarte unos segundos para que escuche el problema que hay en Cristo Rey. Otra pausa. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Bueno, y antes de Ready para exportar, como te dije, te tienes que quedar ahí, aunque sea de convidada de piedra, aunque sé que el tema te va a gustar, pero con la prudencia que hay, con algunas informaciones cuando no se adecúan al entusiasmo oficial, el párroco de Cristo Rey sorprendió a muchos, y me imagino que sorprendió más al Interior y Policía y a todas las personas encargadas de aplicar esos planes de contención de la violencia y para evitar la delincuencia, porque el padre José Luis Hernández, de manera muy contundente, ha dicho que el plan no funcionó y no ha funcionado en Cristo Rey, y utiliza unos argumentos que sé que te van a interesar. Yo te dije de convidada de piedra, porque él dice, es que esto no se hizo con la colaboración y el conocimiento de los sectores de aquí del barrio, que conocen el barrio y que pueden aportar y saber las consecuencias. Es más, él sostiene en su denuncia que ahora hay más problemas en Cristo Rey. Y eso es frustrante y lamentable porque sabemos el interés, como siempre decimos,
Los gobiernos no quieren fracasar. ¿Y quién ha dicho que quieren fracasar? Pero aquí se ha puesto alma, corazón y vida en tratar de cambiar la vida en los barrios. No sabemos si la estrategia fue la mejor, porque cuando se habló que era sectorial, nosotros dijimos, y creo que en una oportunidad lo comentamos contigo presente, Tayana, que si íbamos a acercar los barrios, era solamente en los barrios, y como se dice en México, que no salgas de Polanco para estar tranquila, si era que iban a cerrar esos barrios. Pero lo que queremos es que antes de Ready para Exportar, ustedes escuchen en la voz del párroco su queja, que por cierto se ha silenciado, y hay habitantes de Cristo Rey que nos han dicho, y yo no creo, no lo voy a creer, que se ha propuesto el traslado del párroco, por lo que dijo. Así que adelante, Smerlin, con las declaraciones del párroco de Cristo Rey. Y esperen Ready para Exportar. El plan quedó en eso, en un plan. Nunca hubo una realización de seguridad en Cristo Rey. Lo que hubo en Cristo Rey fue un aumento de patrullaje y de policía. Ni hubo un plan integral de que todas las instituciones del Estado participaran. Algunas participaron. Y ahora, después que terminó, en el plazo que se dieron, la delincuencia ha recrudecido. Amén de que muchos de los policías que vinieron de refuerzo han sido llevados de nuevo a otros lugares, tal como se lo dijimos nosotros. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Amigos de Ready para Exportar, las industrias creativas han sido central en muchos de los programas que hemos hecho anteriormente, y por supuesto todo lo que apoye las industrias creativas de la República Dominicana es parte de lo que nosotros presentamos, defendemos y promovemos en este programa. En Trinidad y Tobago y en Santa Lucía se ha creado una empresa novedosa para apoyar a las industrias creativas del Caribe, y por lo tanto nos hemos contactado a Lorraine O'Connor, General Manager de C15, a very new and exciting company from Trinidad and Tobago. Hello, Lorraine. Can you please tell us a little bit about C15? Sure. Hi, good evening. So C15 Studios is a cash flow solutions company for the Caribbean creative sector. So C15, C is creative, Caribbean, and 15 sectors across the creative industries, going from animation all the way to wellness, and including film, fashion, music, technology, carnival arts, and the list goes on. So yes, we want to bring support and assist the creative economy to build out and partner with creative projects to help them develop into full-fledged businesses. Yes, and it's very important because usually when people think about supporting cultural creative industries, we're talking about sponsorships and those type of things, but this is about businesses. Yeah. So can you please explain the distinction? Sure. So yes, I always tell people that we are not a bank, we are not a sponsor. So it's a little different, where we are here to support your cash flow. So we have different financial products, if you want to call it that way, where we can come and assist
you to accelerate your cash flow by, if you have invoices, for example, if you have commitments from a buyer who are paying at 30, 60 days, but you need that cash upfront, we will facilitate that. So we will advance you the cash for a fee, a small fee, but we'll advance you that cash, and then we'll be reimbursed when the money comes in from your client. The advantage of this, of course, it allows you to move faster. That's why we call it accelerate, because it gives you access to cash flow without having to sign off your house or your car or your personal guarantee. So that's the big difference than if you go to a bank. If you go to a bank, they will want some kind of security. What we are taking as security is the purchase order. So of course, from reputable companies, Caribbean or international companies, is what we would look for. That is a good point, because usually, of course, creative people is an intangible good, and we have intangible assets, and that is very hard for traditional financing institutions throughout the region to understand the difference, and it's a big challenge to have access to finance. What kind of, you mentioned invoices, are there other type of collateral forms of payments that are being considered? Well, yes, for example, it could be, if you're a performing artist, so it could be a booking, a contract, any contractual commitment, in fact, be it a booking, be it a purchase order, or be it a sales, pre-sales, for example, for film or so on, if you have pre-sales. So all of that can be financed. The rebate in Trinidad and Tobago, there's a cash rebate on filming in Trinidad and Tobago. This cash rebate also exists in Puerto Rico. So, those are things that we can look at. So anything contractual, we'd be willing to advance on that. So that is one level of financing. Of course, the other level of financing is where we would inject capital or equity into your company, where we would see, that would make financial sense. You come to us, you say, well, we have this investment, this idea or this project, and we need, financing to make it happen. So that is also another level of investment that's being offered. And a lot of times artists hear a lot of people that, have run scams, have really promised things that they didn't deliver. But this is a company also that has, that's part of a group that has a lot of financial experience. So can you tell us a little bit about that? And that's interesting that you mentioned that, because actually I was just speaking with an artist, and they were asking those questions. So Caribbean artists tend to be very cautious and and protective of themselves and their work. They always feel that they might be taken advantage of. So I really want to say that the backing behind C15 Studios is two very reputable financial companies, KCL Capital Brokers and Aspire Fund Management. So they're both Trinidad-based companies, but they invest in heavy industry, more oil and gas, construction, maybe pharmaceuticals and financial products. So they are very well established in the marketplace. They're investing money from credit unions and serious organizations. So they're very reputable, and we feel that we are backed by solid financial people. And one may ask, but why would financial people want to invest in the creative industry that is so volatile and intangible? Well, actually they believe and they see it as the industry of the future, and really creative content, intellectual property, copyright and all that. We are now understanding the value of these things in the Caribbean. And so that is where in a progressive and avant-garde kind of approach, they're doing something that no other company in the Caribbean has really put in place in this way. For some Dominican companies, when they enter into contact with companies or organizations in the English-speaking Caribbean, sometimes when people in CARICOM say Caribbean, they mean CARICOM. But really, C15 Studio is born with a true Caribbean, broader Caribbean in mind. Yes. Can you elaborate a little bit about that?
Well, yeah, very important. And that's why I really didn't want it to be limited to the English-speaking Caribbean. It had to embrace the whole Caribbean. I am actually half French. So I was adamant that Martinique, Guadeloupe be part of it, or well, the French islands down to French Guyana, and same with the Spanish. Like, we can't disassociate from this, and the Dutch. So we the Caribbean is a conglomerate of different cultures and peoples and so on. And we have to embrace that, and that is our strength. And really, I see how C15 can help bring this Caribbean more together, so that we have power in numbers, you know, like, so people take more notice of what we do because we're a bigger force by coming together. So if a Dominican company from the creative industry would like to have access to those finance, what would be the steps they have to take? So the first step is go to our website, c15studios.com. On our website, you actually have onboarding forms. And if you're not ready to fill out the form because you have questions and so on, you can send us through the contact sheet, hello@c15studios.com. You can send us a request for a meeting, and we will gladly meet with you to discuss more and give you more information. Is C15 Studio also open for investors? Of course, very much so, because we see this as building a community of creatives supporting creatives. So definitely interested in you know, partnering. Like, I feel like we feel very strongly about creating strategic partnerships, and that's why we would love to work with people in DR and, you know, in other territories that are not as familiar, if you want, with you know, the South Caribbean. So I'm really excited about any opportunity we could have to have business in DR, and please reach out to us through our website, hello@c15studios.com. Can you give us some examples of the type of projects that you're looking at, so that some people get an idea, okay, my project, it has potential there? Well, of course, for example, anything that's being manufactured in the Caribbean and exported, we're interested in, once it, you know, ties into the creative sector. So it could be beauty. So for example, soaps, shampoos, any healthcare products can work. Of course, film, feature films, short films, music projects, also technology, apps. If you're building games or apps, very interested in that. So go on our website. Our website has a list of the sectors, and really and truly, you know, what I would say though is we would be more inclined to supporting something that's more developed than just an idea. So, you know, it's great to have an idea. You can come and share it with us and we can give you feedback, but really we would then encourage you to put it together, you know, in a business plan way with budgets and financial projections and so on, because remember, it's a financial institution backing us. So they're going to want to see the numbers, and the numbers have to make sense. Yeah, I think that's very, very important, because usually the artists are so concentrated in the creative part, but you also have to write down or find somebody that helps you with the business side of things, to be able to, even with the flexibility of an organization as C15 Studio, you still need to get the numbers, like you said, and approach it from that sense. Recently, we interviewed somebody that is in the music sector, and he was saying that just for streaming, last year, the Dominican artists generated $50 million in total. I mean, just taking it into the streaming, from the streaming platform. So I'm sure there's a lot of potentials for business. Yes. And I would love to know more about the industries in Dominican Republic. So please feel, you know, really encouraging you all to write us, reach out to us. Let's hear more. Let's see, you know, how we can support you to make your business grow and to really take the Caribbean economy to the world, creative economy to the world. All right. So they can go to the website. They can also join your social media, right?
Yes, so we are on Instagram, on Facebook, on Twitter. We're all over. Actually, right now, we have a competition. If you like a picture, we have a giveaway from one of our clients, which is some beauty products. So yeah, check out our social media at C15 Studios. Thank you so much, Lorraine, for that information. And for you, this is the moment. Este es el momento y una institución para apoyarlos a ustedes. Thank you very much. Gracias.